Muy buenas tardes tengan con todos los presentes. Tengan un cordial saludo de parte de la Oficina de Salud del Hospital, de parte de la Oficina de Telesalud del Hospital Regional del Cusco. En esta oportunidad tendremos una tele-IEC a cargo de la doctora Wanda Quispe Rojas, reumatóloga de nuestro hospital, con el tema lupus. Los dejo en la palabra de la doctora, no sin antes pedirles que toda consulta, duda o pregunta la hagan al final de la exposición mediante el chat. Gracias a todos, los dejo en la palabra. Puede, doctora, presentar. Buenas tardes con todos los asistentes. El día de hoy es la exposición acerca de lupus eritematoso sistémico. El objetivo de esta exposición, que es dirigida a todos los profesionales de la salud, es conocer un poco más acerca de la existencia de esta enfermedad, ya que a pesar que hace mucho tiempo la conocemos, no siempre entendemos la importancia y muchas veces se nos va, no lo reconocemos y no lo referimos. Así que hoy día vamos a aprender un poco más sobre el lupus. El lupus está dentro del grupo de las enfermedades inflamatorias autoinmunes, las enfermedades del tejido conectivo, que es considerada multisistémica debido a que no solamente afecta a las articulaciones como a veces se piensa, ¿no? Sino también puede ser multisistémica, es decir, puede afectar riñones, sistema neurológico, gastrointestinal, etcétera. Y la importancia de esto es de que, primero, que afecta a personas jóvenes, principalmente, pero puede dar a los extremos de la vida también, a niños y adultos mayores, pero la etapa más predilecta es la juventud. Incluso etapas jóvenes como de 15, 20 años, están en desarrollo las personas, también están iniciando sus estudios o iniciando su familia. Entonces, por eso es muy importante, además, que la mortalidad relacionada con el lupus es mayor que la población en general. Ya que es potencialmente mortal, es importante que sepamos reconocerla y tener una idea de cómo se maneja y la importancia de saber de esta enfermedad. Se considera heterogénea porque la sintomatología es diversa. Con el paso del tiempo se ha logrado disminuir la mortalidad gracias al desarrollo y el estudio de los diferentes tratamientos, y la supervivencia ha aumentado considerablemente, siempre y cuando esté con tratamiento. Los corticoides han ayudado a mejorar la supervivencia, aunque también aumentar las complicaciones, ¿no? Pero hay que saber manejarlo. Las principales manifestaciones son a nivel de las articulaciones y la piel, el cabello, pero puede afectar a cualquier órgano, como hemos mencionado. ¿Cuál es el objetivo de entonces? Reconocer la enfermedad y evitar que quede alguna secuela con los síntomas, o sea, reducir el daño y la mortalidad. La frecuencia y la prevalencia del lupus está en el Perú a el mismo nivel que el mundo, no hay una diferencia, ¿no? Está en 0,05%, que no siendo aparentemente un porcentaje muy alto, como les he mencionado, la importancia es saber reconocerlo y no permitir que las personas afectadas lleguen a estados de gravedad, todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades, que no se nos vaya. El daño que se produce por el lupus, pues, puede llegar a ser irreversible.
Cada vez que se produce un daño irreversible, aumenta la mortalidad en las personas con lupus, sobre todo cuando el daño es producido a nivel renal y neuropsiquiátrico, es decir, por ejemplo, que quede con enfermedad renal crónica o una secuela como convulsiones o infartos cerebrales. Debemos considerar que los tratamientos como los corticoides, la ciclofosfamida, azatioprina y otros pueden aumentar la frecuencia de daños porque pueden provocar también infecciones que pueden dejar secuelas. Dentro de los tratamientos, como se va a mencionar y varias veces, que la hidroxicloroquina como antipalúdico es el más importante de los tratamientos. Es un factor protector. Hay que recordar que el lupus no viene solo, puede ir junto con otras enfermedades, como por ejemplo el síndrome antifosfolípido, que es otra patología que consiste en la frecuencia o el aumento de trombosis venosas o arteriales, hacia infartos o problemas obstétricos como abortos a repetición o partos prematuros, preeclampsia, etcétera. Eso puede cursar junto con el lupus. Entonces también enfermedades, por lo tanto, isquémicas u obstétricas. Las infecciones que están relacionadas básicamente con el tratamiento, fracturas por consecuencia del tratamiento, diabetes, consecuencia del tratamiento y otras complicaciones del tratamiento. Las secuelas que pueden producirse, como se ha mencionado a nivel neurológico, serían los SB y otras secuelas neurológicas, enfermedades isquémicas, secuela de infartos de miocardio, enfermedad renal crónica, amaurosis o daños oculares que no son reversibles, daño pulmonar con insuficiencia respiratoria secuela y otras relacionadas a la infección. Para conocer el lupus tenemos la posibilidad de entender estos criterios de clasificación, o que algunos lo recuerdan como criterio de diagnóstico, es mejor llamarlo criterio de clasificación, que nos ayuda a organizar los síntomas. Estos criterios de clasificación son consecuencia de un arduo estudio de las diferentes asociaciones científicas para determinar las características importantes de las enfermedades en base a poblaciones grandes. Entonces, los síntomas que se han cogido o se toman y se consideran en estos parámetros son muy estudiados. Tenemos que hacer la diferencia entre clasificación y diagnóstico. Estos criterios de clasificación que vamos a mencionar nos sirven para ayudar a hacer el diagnóstico y son bastante útiles, sobre todo en casos de investigación, para definir mejor la enfermedad y hablar el mismo idioma en las diferentes instituciones e incluso a nivel mundial. Podemos hablar el mismo idioma sobre que estamos hablando, pues, en este caso, de lupus. En cambio, el diagnóstico en sí no siempre tiene que ser rígido, basado en estos criterios, porque mucho tiene que ver la experticia del médico. Lo que vamos a considerar son los criterios, los últimos, ¿no? Que han salido, los de EULAR y ACR, que son los más importantes. La ACR es el Colegio Americano de Reumatología y EULAR es la Liga Europea de Derecho contra el Reumatismo. Son las asociaciones de reumatología más grandes a nivel mundial que se han juntado para hacer los criterios del 2019 y consisten en lo siguiente. Para hacer el diagnóstico del lupus, el primer parámetro es que tiene que tener un resultado de anticuerpos antinucleares o ANA positivo, 1/80 por lo menos. Esto le llamamos criterio de entrada. Debemos recordar que un ANA positivo no es suficiente para decir que las personas tienen lupus. Tiene que haber otros parámetros. La frecuencia de ANA positivo en los pacientes con lupus es alta, por eso es que está tomado como un criterio de entrada. Es decir, más de casi 100% de los pacientes con lupus tienen ANA, pero no todos los que tienen ANA tienen lupus. Haciendo comparación con otros parámetros de otras previos, ¿no? Del grupo latinoamericano de estudio de lupus y también el Colegio Americano, o sea, por separado, los diferentes criterios tenían una sensibilidad y especificidad un poco menor, y hasta el momento el criterio de ACR regular es el que tiene más sensibilidad y especificidad. ¿En qué consiste esto? Número 1, el criterio de entrada, como hemos mencionado, es el ANA positivo, 1/80 o más. Si ya tenemos esto, recién podemos aplicar los demás parámetros. En este caso, se divide en dominios. Tenemos un dominio
constitucional, cutáneo, artritis neurológico, serositis hematológico, renal, y por otro lado un dominio inmunológico, que son solo laboratorios inmunológicos. Dentro del dominio clínico, el dominio constitucional se incluye solamente la fiebre. Cada uno de estos parámetros tiene un puntaje. Por ejemplo, fiebre tiene 2 puntos. El dominio cutáneo tiene 1, 2, 3 y 4 manifestaciones que podríamos considerar, cada una con un puntaje. Por ejemplo, úlceras orales, que se refieren a las aftas comúnmente conocidas en nuestro medio, que pueden ser no solo en la boca, también en la nariz. El lupus cutáneo subagudo o lupus discoide es una manifestación frecuente del lupus y muy característica porque le ha dado el nombre a la enfermedad. El lupus proviene de la palabra o de la inicial, que es lupus, que es lobo, el cual se refería a que en la antigüedad, en el medioevo, por esas épocas, había pastores que sufrían morbilidades de lobo y dejaban una cicatriz que se asemejaba mucho al lupus discoide. Por eso es que le ponían de nombre lupus a las personas que tenían esto. Entonces, de ahí deriva su nombre, lupus. Pero hay muchas formas de manifestaciones dérmicas. Es por eso que deberíamos consultar a los dermatólogos, que son los que se conocen y son los especialistas en esta área, cuando no sepamos diferenciar qué tipo de lesiones dérmicas presenta el paciente. Y muchas veces, gracias con la ayuda de la patología, la teoría patológica, llegamos al diagnóstico que es una lesión dérmica relacionada al lupus. Entre ellos también está el rash malar, el clásico, ¿no? Cada uno de estos tiene un puntaje. Y si es que dentro de un dominio, en este caso de la piel, tiene más de uno, tenemos que escoger el que más puntaje tiene. Por ejemplo, si la persona tiene úlceras orales y al mismo tiempo tiene un lupus discoide, escogemos solamente el lupus discoide, que sería 4 puntos. Y en todo lo demás es igual. Si tiene más de uno, escogemos el que más puntaje tenga. En cuanto a la artritis, el lupus también cursa con dolor articular, pero no es tan llamativo y muchas veces no lo hay. Y no siempre está hinchado, a veces solo dolor. En cuanto al dominio neurológico, también son variados y lo que siempre se solicita es que se descarte otra causa antes de considerar que solamente es neurológico. Y son diversos, aunque los que se consideren estos parámetros solo está el delirio, la psicosis y las convulsiones, con sus puntajes. En cuanto a serositis, se refiere a las efusiones o aumento del líquido en espacios como pleural y pericárdico. Y también si lo dividen en agudos, si es agudo, ¿no? Entonces, cada uno con su puntaje. Para hacer el diagnóstico de esto, siempre nos basamos de diferentes ayudas como radiografías, ecocardiogramas, ecografías torácicas, clínicamente también, etcétera. El criterio o dominio hematológico incluye las penias, o sea, leucopenia, trombocitopenia o hemólisis autoinmune. Leucopenia, cuando es menos de 4.000 leucocitos, trombocitopenia menos de 100.000. Hemólisis autoinmune, que significa que hay anemia, pero está relacionada a una causa autoinmune. Para eso nos basamos en análisis también, recuerden, que para eso nos servirían las bilirubinas, el KUNS, reticulocitos, etcétera, ¿no? Para hacer el diagnóstico de un dominio hematológico. Para el dominio renal, incluye el análisis de proteinuria y la biopsia renal. Si observan una biopsia que nos dé un resultado de una nefritis lúpica de grado clase 3 o 4, ya nos suma los 10 puntos, que es el puntaje mínimo requerido para hacer el diagnóstico. Es decir, para hacer el diagnóstico de lupus, con estos criterios necesitamos un ANA más 10 puntos acumulados de todos estos. Y con una biopsia ya tenemos el diagnóstico. De ahí siguen los dominios inmunológicos, en el cual nos consideran todos estos: anticardiolipina, antibetalglicoproteína, anticoagulante lúpico, complemento C3-C4, el anti-DNA y el anti-SNP, cada uno con su puntaje. Entonces, de todo esto vamos a sumar hasta el puntaje que nos dé por lo menos 10, y con eso ya tendríamos el diagnóstico. ¿Y qué hacemos entonces con el diagnóstico? Existen
Una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que dar el tratamiento. ¿Cuál es el enfoque? Bueno, antes estas fotitos para que veamos el rash malar típico, ¿no? Que es en alas de mariposa. Y encima esta paciente parece que tiene algo de Cushing también, ¿no? Por uso de corticoides. La alopecia que se presenta en el lupus es una alopecia difusa, no es una, como digamos, de la calvicie del varón o por estrés, que es diferente, ¿no? Es una pérdida de cabello difusa, aunque a veces no siempre lo pierden, solamente se define como un cabello delgado, seco y quebradizo, nada más. Y muchas veces no termina de crecer y ya se está cayendo. La artritis, como le mencionaba, no es llamativa. No siempre va a haber artritis. Y no siempre vemos las manifestaciones, a veces tenemos que buscarlas. Por ejemplo, un dolor abdominal podría ser signo de vasculitis. Y en este caso, por ejemplo, de la foto es un caso de un infarto mesentérico, que es producto también de un problema isquémico relacionado al lupus. Es un caso clínico que está en una revista publicada. En este, por ejemplo, un derrame pleural en ambos lados, más en la izquierda. Nos ayudan los exámenes auxiliares. Una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que medir qué tan severa es la enfermedad. Cada vez que el paciente se le diagnostica lupus, debemos informarle que el lupus viene en brotes, quiere decir de que a veces no hay nada y otras veces da síntomas. Cada vez que da síntomas se llama brotes. Y un brote tiene que ser medido para saber si es leve, moderado y severo. Lo denominamos como medición de la actividad de la enfermedad. Por eso decimos cada brote. Existen muchos parámetros también producto de estudios extensos, muchos parámetros. El cual más utilizado y le recomiendo también es el SLEDAI. Y dentro de ellos incluimos el análisis de laboratorio, también síntomas, hallazgos. Acá tenemos un formulario de actividad de LEDAI. Una variación Selena es un estudio con pacientes latinoamericanos, disponible en internet, disponible en las guías, en el cual si observan cada manifestación, esto no es igual que los criterios diagnósticos, sino son para ver qué tan activa está la enfermedad. Una vez que tienen un paciente con lupus, muchos del personal llegan primero allá a sus establecimientos, los pacientes, y ya saben que tienen lupus, y apliquen estos criterios. Es necesario, porque si encuentran severidad, tienen que referirlos pronto, incluso con un inicio de tratamiento, porque eso le podría salvar la vida a la persona si encuentran severidad. Si observan, los síntomas que mayor puntaje tienen son aquellos que son de índole neurológica, neuropsiquiátrica. Entre ellos está la convulsión, que es 8 puntos, psicosis, 8 puntos, síndrome orgánico cerebral, también trastornos visuales, que incluye también hemorragias retinianas. Bueno, en el caso del paciente simplemente decir no veo bien, o no veo nada, o veo puntitos, cosas así, ¿no? El trastorno de pares craneales, parálisis de algún par, hay que ser observador, ¿no? Cefalea lúpica. Y ojo, recordar siempre que hay que buscar otras causas. No siempre va a ser lupus. Accidentes cerebrovasculares, vasculitis. La vasculitis es una forma de manifestación que puede dar en cualquier órgano, no solo neurológico, a cualquier nivel, que también puede manifestarse en la piel, como ulceraciones, gangrenas, nódulos, infartos, hemorragias. Y todos ellos tienen 8 puntos. De ahí los puntajes bajan, se refieren a las manifestaciones articulares, renales, que ya son menos puntaje. Para eso teníamos que pedirle su examen completo de orina, su proteinuria. Entonces encontramos hematuria, cilindruria, proteinuria, ya tenemos más puntaje y vamos sumando. En este caso sí es aditivo, sumamos todos los puntos. Por decir, viene con amaurosis y sería 8 puntos. Y encima encontramos hematuria, ya tenemos 12 puntos. Y también tiene alopecia, ya tiene 14 puntos, digamos, ¿no? Y incluimos también pleuritis, pericarditis, evaluación de complemento, elevación del anti-DNA, fiebre, trombocitopenia menos de 100.000 y leucopenia. La leucopenia para este parámetro es menos de 3.000, el otro era menos de 4.000.
Y en este caso lo clasificamos en leve si es menos de 6, moderado si es que califica de 6 a 12 y severo si es más de 12. Entonces, si encontramos un lupus severo, tenemos que ponernos muy atentos y pensar en hacer una referencia del paciente pronto, incluso si es muy grave, tiene que ser de emergencia, ¿no? O hacer una teleinterconsulta como la que ofrece el sistema de telesalud para poder solucionar mientras que el paciente no pueda venir acá. Una vez que se produce la actividad de la enfermedad, cuanto más severa sea, suele dejar un daño. El concepto de daño es algo que se maneja en lupus, como mencioné más antes, lo vuelvo a repetir, se refiere a la consecuencia o a la secuela de una actividad que ha dejado un daño irreversible en algún órgano o tejido, que ya sea consecuencia de la misma enfermedad o incluso del tratamiento, que con el tiempo este daño se va acumulando. Hay diferentes formas de evaluar el daño. Acá, por ejemplo, se menciona a este del SLICC, ACR, que se considera todos los síntomas relacionados a daño los 6 meses antes de la evaluación que se está teniendo al paciente. Es recomendable hacer una evaluación de daño. Esto ya sería digamos, una labor del médico especialista de reumatología, pero es necesario que lo conozcan para que sepan de qué se trata esto del daño. Entonces parece también a los otros porque también evalúan síntomas parecidos, pero en este caso son cosas irreversibles. Por ejemplo, en el otro lado, hematuria es totalmente reversible, ¿no? Es un signo, pero va a desaparecer, ¿no? La maurosis, por ejemplo, puede ser reversible totalmente, pero si ya quedó un daño, ya es irreversible, ya se considera como daño. Acá, por ejemplo, catarata, cambios retinales irreversibles, digamos que quede con problemas cognitivos, que se quede convulsionando y siempre necesite anticonvulsivantes, secuelas de acidez, secuelas de neuropatía, secuelas de mielitis, que quede con enfermedad renal crónica. Entonces, todos ellos se miden y con cuánto más o menos vamos acumulando el puntaje. Y así vamos midiendo, ¿no? Entonces, a cada paciente, cada 6 meses, a 2 meses al año, o sea, periódicamente tenemos que hacer estas evaluaciones a los pacientes con lupus para saber si hay algún daño irreversible y lo sumamos. Cuanto más daño acumulado tenga, la mortalidad aumenta con el tiempo. ¿Cómo manejamos el lupus? Hay diferentes esquemas, los cuales están disponibles en internet libre para que ustedes puedan revisarlo. Y tenemos que tratar de hacer eso, ¿no? El diagnóstico lo más tempranamente posible, como en todas las enfermedades. Y si es posible una prevención primaria, bueno, no es tanto posible eso, ¿no? Porque en realidad nunca se sabe cuándo uno va a tener lupus. Hay propuestas de poder hacer diagnósticos tempranos de probables lupus y todavía no está muy definido eso. Por el momento sería diagnosticar tempranamente y cuanto más temprano sea el diagnóstico, el daño también reduce, ¿no? Es menos, la mortalidad también disminuye, la sobrevida aumenta, o sea, es mejor para el paciente un diagnóstico y tratamiento temprano. Ya. Dentro de la prevención primaria, si podemos llamarle primaria, ¿no? Las personas que tienen ya sospecha de lupus, algún análisis que haga sospechar como un ANA, digamos, positivo, pero no llega a reunir los parámetros. Lo que podríamos recomendar al paciente es lo siguiente, y eso vale también para diferentes enfermedades del tejido conectivo o autoinmunes, incluso para cardiovasculares. Pero específicamente de lupus, lo que se recomienda actualmente es lo siguiente. No fumar. En nuestro medio no fumamos tanto, felizmente, pero después también hay fumadores pasivos, es decir, que podemos respirar el humo de otros, es igual que fumar. Consumo adecuado de vitamina D. Los que tienen lupus deben consumir la hidroxicloroquina, es necesario. Ayuda a que no haya daños ni brotes muy seguidos ni fuertes. Los que tienen síndrome antifosfolípido tienen que utilizar bajas dosis de aspirina, sobre todo si tiene riesgo de trombosis. Tener un buen peso y talla también, seguimientos continuos. Una prevención secundaria es para prevenir brotes posteriores, ¿no?
Para eso tenemos que seguir un tratamiento adecuado con los medicamentos que correspondan, metotrexate, miclofenato, ciclopina, lo que necesite, ¿no? Y si es necesario, si está en riesgo la vida, utilizamos otros como ciclofosfamida o rituximab. Ya producida la enfermedad en una prevención terciaria, ya utilizamos otras alternativas como modificaciones de dosis de los corticoides, subir, bajar los puntos, etcétera. Ahora, para terminar, voy a mencionar las recomendaciones del EULAR, que como mencionar es la Guía Europea de Lucha contra el Reumatismo del año 2023, también disponible libre en Internet, que ustedes no lo pueden revisar al detalle, y lo cual lo voy a mencionar las 13 recomendaciones. Primero, el esquema de resumen. En todos los casos de lupus, ya sea leve, moderado o severo, tenemos opciones de primera y segunda línea. La hidroxicloroquina es útil y recomendada en todas las formas de lupus, ya sea leve, moderada, severa, primera, segunda, o sea, en todas las condiciones, la hidroxicloroquina es la más importante. Incluso en embarazo, incluso en lactancia, incluso en enfermedad renal crónica, en todos los casos, solamente si hubiera alguna contraindicación específica como alergia o, bueno, en esos casos nomás no utilizarlo, ¿no? En ciertas contraindicaciones. Pero en general, todos los pacientes de lupus no deben dejar la hidroxicloroquina. Los corticoides también son recomendables en todas las etapas, pero es variable su uso, no es constante como la hidroxicloroquina. Depende, ¿no? O sea, puede utilizarse en dosis variable, tiempos variables, y lo que siempre se recomienda es que tratemos de utilizar menos de 5 miligramos de prednisona por día y descontinuarlo lo más pronto que se pueda, si es que es posible. Acá dice si es que es posible, porque a veces en lupus no podemos retirarlo. El metotrexate es útil también en los casos de lupus moderado o leve, en algunos casos, sobre todo en compromiso articular, la azatioprina para vasculitis articular, diferentes, ¿no? Dentro de las otras alternativas está el micofenolato, la azatioprina, belimumab, que no disponemos en nuestro medio, el anifrolumab, que tampoco disponemos en nuestro medio, inhibidores de la calcineurina, sobre todo para nefritis lúpica, y en los casos de un lupus severo, utilizamos ciclofosfamida o rituximab. Este es el grado de evidencia, ¿no? Como verán, la hidroxicloroquina y los corticoides son los que más se sabe y están recomendados para ciertos tipos de corticoides. El objetivo entonces sería que el grado de SLEDAI, la remisión que hemos mencionado, sea cero de actividad y que los corticoides estén menos de 5 miligramos o menos de prednisona o equivalente. Eso se llama remisión. Una actividad baja es cuando el SLEDAI es menos de 4, cuando está con hidroxicloroquina, bueno, en ambos casos con hidroxicloroquina, y también que los corticoides sean dosis bajas. También debemos recordar las recomendaciones generales para todos los pacientes con lupus: evitar la exposición solar, tiene que hacer ejercicios, no fumar, una dieta balanceada, vacunas las que correspondan, un peso adecuado para la talla, presión arterial controlada, grasas de la sangre controlada, glucosa controlada, aspirina en caso de que sea necesario, ¿no? En síndrome antifosfolípido. En el caso de la nefritis lúpica, las recomendaciones se hacen por separado porque tiene bastantes especificaciones. Pero básicamente recordar que la hidroxicloroquina sigue siendo la base para todos los corticoides según la severidad. Y bueno, a diferencia del otro, solamente para saber que la proteinuria nos ayuda para hacer un conocimiento de si está yendo bien o mal el paciente. Debemos recordar que la evaluación se hace a los 3 meses, los 6 meses, incluso la continuación se hace hasta los 2 años posteriores a que el paciente le ha ido bien. Entonces, si ustedes reciben pacientes que dicen, está recibiendo su tratamiento así, ¿cuándo empezaba? Hace 3 meses. ¿Y lo has dejado? Sí. ¿Por qué? Porque me siento bien. Eso no es suficiente. Tiene que venir a sus controles para hacer estas evaluaciones y recién podemos retirar a los 2 años o más el tratamiento de la nefritis. Entonces, deben ayudarnos con eso a captar a los pacientes que no abandonen sus tratamientos, ya que eso puede significar que después pierdan los riñones, que den un daño irreversible de los riñones. Entonces, aquí están los resúmenes de las recomendaciones. Primero, las recomendaciones generales.
Primero, lo más importante, que el lupus es una enfermedad que requiere manejo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que reumatología no es el único que maneja. Y tampoco nefrología es el único que maneja en la nefritis, ¿no? Cuando es la lupus, sino siempre es multidisciplinario. Lo maneja reuma, nefro, negro, gastro. Según los síntomas que ve el paciente, debemos pedir y trabajar en equipo. Y es individualizado porque no todos los pacientes son iguales. La educación es muy importante y debemos considerar el costo de los medicamentos, la distancia, su grado educativo y la decisión a nivel mundial, esto ya se está teniendo, siempre tiene que ser compartida del médico y el paciente, informando, ¿no? Siempre informando al paciente. Cada vez que viene un paciente, acá tenemos que evaluar qué tan activo está, qué daños hay, ¿no? Como lo que hemos mencionado. Recordar las recomendaciones generales, como lo que mencionaba, de evitar el sol, no fumar, todas esas recomendaciones que hace un rato se ha mencionado. Las recomendaciones farmacológicas dependen del paciente y el objetivo es que no haya actividad ni daño del paciente y que debemos considerar las preferencias del paciente. El diagnóstico temprano de lupus y evaluación periódica de que haya compromiso o no de los órganos, ver la evaluación de la remisión. Todos esos ayudan a que mejore el pronóstico y la calidad de vida. Entonces, estas son las recomendaciones. Primero, que la hidroxicloroquina siempre tiene que utilizar. La dosis objetivo o final es 5 miligramos por kilogramo de peso. Y solamente dejarlo en caso de algunas reacciones adversas, como la toxicidad retiniana que felizmente es escasa. Los corticoides solo si son necesarios. En algunos casos se utilizan pulsos, que son dosis muy altas, desde 125 hasta 1000 miligramos por 3 días, pero eso es para salvar la vida del paciente en los casos de severidad. En caso de los pacientes que utilizan hidroxicloroquina, podemos utilizar corticoides si es que no responden solo con hidroxicloroquina y otros inmunosupresores que están a cargo de la especialidad. Después, si hay riesgo de vida, consideramos ciprofosfamida y rituximab. Esos medicamentos no siempre están disponibles, sobre todo el rituximab debido a su alto costo, ¿no? El uso es limitado en el caso de nuestra realidad nacional. En el caso de las enfermedades con manifestaciones de la piel, nos ayudamos de otros medicamentos como la hidroxicloroquina o cloroquina, que ahora ya no lo usamos. Se puede usar, ¿no? Pero no lo tenemos. Mejor es la hidroxicloroquina. En caso de la enfermedad neuropsiquiátrica, también podemos utilizar otros inmunosupresores y debemos considerar que muchas veces la enfermedad neuropsiquiátrica puede tener relación con el síndrome antifosfolípido, así eso tenemos que buscar. En el caso de la trombocitopenia autoinmune, cuando es muy grave, tenemos que pulsar. Y esta es una cosa muy importante, no sé si alguna vez en hematología haya dado charlas, pero cuando viene un paciente con trombocitopenia y no sabemos la causa, debemos considerar siempre la posibilidad de una autoinmunidad. Entonces, por lo menos refieran con corticoides a los pacientes a dosis altas, o sea, por ejemplo, 50 miligramos de prednisona o dexametasona a 12 miligramos no venoso, mientras que llegue el paciente, ¿no? Porque si le transfunden plaquetas y es autoinmune, al día siguiente es como si no le hubieran puesto nada, ¿no? Las trombocitopenias autoinmunes necesitan corticoides y otros medicamentos inmunosupresores para salvar la vida del paciente. En caso de nefritis lúpica, tenemos esas opciones que se han mencionado, ¿no? Los cuales tienen que ser elegidos por reumatología, nefrología, siempre multidisciplinar. La respuesta del tratamiento se ve incluso hasta los 3 años, como se ha mencionado. No se acaba solamente con ir 3 meses, 6 meses, son años de tratamiento. Debemos considerar eso. Cuando ya hay un daño renal, utilizamos diferentes alternativas. En caso de que se tenga el paciente ya esté bien, tenga una revisión sostenida, tenemos que reducir los medicamentos empezando por los corticoides. No quitar de golpe, siempre es reducir gradualmente. En caso que tenga síndrome antifosfolípido, debemos considerar el uso de aspirina o si ha habido trombosis, incluso warfarin o inhibidores de la vitamina K. Depende de si tiene o no ese diagnóstico, ¿no? De síndrome antifosfolípido. Preventivamente siempre tienen que estar vacunados para el zóster, ya hay creo en Perú, papiloma humano, influenza, COVID, neumococo, todo eso siempre tiene que estar.
prevenir el daño del hueso dándole calcio, vitamina D, vía oral. Por si acaso, calcio no venoso no sirve para osteoporosis. Proteger a los riñones, evitar la elevación de peso, prevención de riesgo cardiovascular y evitar o prevenir lesiones malignas. Entonces, con todo esto tenemos una información básica para reconocer a los pacientes y saber que el tratamiento es multidisciplinario y siendo una enfermedad crónica y de alto riesgo, no se debe descuidar al paciente. Entonces, cada vez que venga una paciente o paciente con lupus, recordarle que siempre tiene que venir a reumatología o nefrología o a la especialidad según lo que corresponda a cada paciente. Y así podemos evitar que queden con daños o secuelas que podrían haberse prevenido. Gracias. Si hay alguna consulta. Sí, hay doctor. Puedo hacerle directo. El tomar los medicamentos son ototóxicos, no hay relación con el daño del conducto del oído. Ya, una consulta acá acerca de que si los medicamentos pueden ser ototóxicos. Dentro de los tratamientos de lupus específico no hay ototóxicos, ¿no? Pero dentro de las comorbilidades por ejemplo, algunos antibióticos pueden ser ototóxicos y y producir, digamos, la gentamicina, algunos, ¿no? Que sí pueden ser, pero en sí no hay ototóxicos. Los daños que pueden producirse por medicamentos generalmente son por los corticoides. El más frecuente es la osteoporosis. Por eso se le tiene que dar calcio, vitamina D, evitar el consumo de azúcar en exceso, porque también predispone a la diabetes. Los inmunosupresores predisponen a infecciones, entonces apliquemos lo que hemos aprendido de pandemia: uso de mascarilla, lavado de manos, comer en lugares seguros, las vacunas preventivas, y así evitamos complicaciones por consecuencia de pandemia. Gracias, doctor. En caso de la consulta, acá también, el síndrome de Sjögren es también una sintomatología que puede presentarse en muchas enfermedades del tejido conectivo, tanto como el lupus, artritis reumatoide, etcétera, que consiste en la sequedad o la falta de humedad, ¿no? De ojos y boca. Puede haber otros síntomas, pero lo más llamativo es eso, sequedad. Y solamente se trata de tratamiento sintomático principalmente, o sea, lágrimas artificiales, ¿no? Hipromelosa, o diferentes lágrimas lubricantes para los ojos. Y en el caso de la boca, nada fijo, no solamente es humedecer, incluso el agua simple es suficiente, ¿no? Hay también salivas artificiales. Felizmente el Sjögren que suele haber en el lupus no es tan llamativo, no es una cosa muy seria, ¿no? Como en el Sjögren solo. Agradecemos la excelente participación de la doctora con este tema tan importante y también agradecemos a cada uno de ustedes por su participación y pueden reforzar estos conocimientos impartidos por la doctora mediante el YouTube institucional del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias.